Yo, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida aquí al canal. Hoy día 30 de diciembre, cerrando el año, vamos a darle caña. Voy a dar una información muy valiosa, pero bueno, antes si no me conoces, deja que te cuente un poco acerca de mí. Mi nombre es Joan, yo me crié en Perú hasta los 13 años, luego me mudé a Tenerife por motivos familiares hasta los 28, pasé por Austria y ahora vivo actualmente aquí en Berlín, tengo 31 años y bueno, toco la batería y eso es lo único que me gusta hacer en la vida. Y está. Pero bueno, hoy día vengo a hablarte acerca de cómo ha sido mi año en particular y unas reflexiones que probablemente te vayan a servir. Así que nada, ¿cómo ha sido el año? Ha sido bastante movido, he conseguido un montón de cosas que me imaginaba que ya iba a conseguir, pero unas incluso salieron mucho mejor de lo esperado. Probé cosas nuevas de las cuales pues fueron muy lentas y bueno, al final me pegué un poco el chasco. Pero bueno, vengo a hablarte rápido, entrando así en pequeños detalles. Por ejemplo, en cuanto a la música, le di caña con mi proyecto musical, saqué hace poco mi single, lo puedes ver, se llama Nueva Rey, está en todas las plataformas digitales. El vídeo pues fue una locura para grabarlo y al final ya está hecho, o sea, también lo puedes ver, puedes disfrutarlo, ¿no? Y bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? En cuanto al tema de emprendimiento, no sé qué, no sé cuánto, es cierto que este año empecé a darle más caña al tema de leer, escuchar más podcasts, hacer más ejercicio de lo habitual y la verdad es que ha dado su fruto. En ese punto sí es cierto que me siento muy satisfecho. Y también, bueno, por otra parte, pues el tema de que conseguí un ascenso brutal en el trabajo en el que estaba. Y yo empecé aquí en la ciudad trabajando como barkeeper, como un bartender normal en un hotel de 5 estrellas y al final en 2 años conseguí, bueno, este último año conseguí que me ascendieran, ¿no? A bar manager. Al final yo me fui a ese trabajo, en fin, ¿no? Y bueno, no quería seguir más allí porque ya no me sentía tampoco con un punto de crecimiento en ese trabajo. Entonces, que mira, tengo que buscar algo nuevo porque realmente pues la vida se trata de retos y de buscar cosas nuevas que te hagan sentir un poco esa adrenalina. Y bueno, actualmente yo trabajo como bar supervisor en otro bar. La vida es así, a veces no todo sale de una como tú quieres y tienes que compaginar igual las cosas que te gustan con las cosas que a lo mejor pues no es que sea que no te gusten, pero que también te gustan, pero que te dan un poco ese ingreso de dinero, ¿no? Mientras tú vas trabajando con tus proyectos. Eso es lo que me ha funcionado y realmente es lo que les puedo decir así en plan como tip número uno, de que compaginen sus proyectos, ya sean musicales, de proyectos de, no sé, de marketing, etcétera, lo que tengan, con vuestro trabajo habitual y así poco a poco podrán ver cómo pueden ir creciendo con uno con otro y en base a ello pues van decidiendo qué es lo que más les gusta y ustedes no se tienen que preocupar por absolutamente nada, ¿ok? Así que nada, tip número uno, compagina el trabajo con las cosas que a ti te gustan o tus proyectos y así verás que todas las cosas vendrán de poquito, de poquito, de poquito y le darás más caña que nunca y te hará todo de PM. Bueno, número dos, ahora vamos con el tema de las navidades, fin de año, todo este tema de las fechas donde todo el mundo se toma una pausa para ir a reunirse con la familia, etcétera, ¿no? O celebrar la fiesta, etcétera. Yo sinceramente, si les doy mi opinión, llevo bastante tiempo celebrándolo con la familia o a veces ni siquiera sin celebrarlo porque son días en los que estoy trabajando y me he acostumbrado tanto que para mí hasta la fecha de hoy ya no existe realmente un festivo. Mejor dicho, no hay un día en el que me diga yo, hoy día voy a parar, hoy día no, hoy día voy a dejar de entrenar. Miren, les voy a ser muy sincero. Yo tengo actualmente 31 años. En el año pasado, antes de cerrar el año, grabé un video acerca de cómo dejé el alcohol y demás. Ahí les cuento todo en detalle. Lo dejaré por aquí. Entonces, ahí en ese video yo contaba acerca de pues cómo fue mi experiencia con el alcohol, las fiestas, etcétera, ¿no? Yo actualmente no consumo ninguna droga, no bebo alcohol, no hago cosas raras ni nada por el estilo, estoy más centrado en mí, en mi desarrollo personal, en mi crecimiento económico como persona, como hombre. Y sinceramente, o sea, no veo estas festividades como un motivo de parón. Mucha gente ve estas festividades como un motivo de que, bueno, viene el año que viene, empezamos cosas nuevas, empezamos como que toman de excusa el año que viene, como que el año que viene va a arreglar su vida, como que el año que viene, como cuando entra, va a ser todo nuevo y ya está, o sea, todos los problemas que tenían antes se acabó, ¿sabes? Cuando realmente eso no es así. El tema de las navidades son muy bonitas, pero sinceramente, o sea, no es necesario que tú tengas que parar toda tu vida para tener que solamente ir a reunirte con los seres que más quieres. Eso lo puedes hacer todos los días del año. O sea, me explico, o sea, no hace falta que llegue un día de la madre para decirle a tu madre, mamá, te quiero. O no hace falta que llegue el día del padre y decirle a tu papá, papá,
me alegro que seas mi padre, eres el puto amo, gracias por ser mi padre, te quiero mucho, papá. Lo que me doy cuenta a veces es como que las personas, por ejemplo, del gimnasio. Estoy en el gimnasio, yo me acuerdo, estuve en el gimnasio el día 24 por la mañana, fui a entrenar. El gimnasio estaba petado, el gimnasio estaba petado. Y lo peor de todo no es que estuviese petado, eso no era lo peor. Lo peor de todo era que se veía, o sea, a kilómetros, el objetivo de las personas que estaban ahí, sobre todo las que no estaban en forma, entrenando súper intenso, tal, no sé qué, no sé cuánto, poniendo el trabajo ahí, tal, no sé qué. Y era como que, o sea, la gran mayoría encima personas que yo casi nunca había visto en el gimnasio, porque a lo que son, pues así, que van habitualmente ya me los tengo fichados, algunos incluso les he saludado y demás, chicos, chicas, y gente que yo no había visto nunca y era en plan de, ok, ¿sabes? Pero se creen que porque vienen aquí un día van a bajar toda la panza, van a bajar todo, o sea, van a hacer aquí tener el físico de Arnold Schwarzenegger y el físico de Megan Fox en un día, o sea, tío, o sea, espabila, ¿sabes? O sea, es un trabajo que tú tienes que poner todos los días del año para estar en forma, ¿sabes? O sea, no puedes ir solamente un día pensando de que en esa mañana va a arreglarte el gimnasio la vida y ya está, vas a ir a la cena para quedar súper guay ahí con la familia y de repente te queda el traje tal, o sea, gente, espabilen, o sea, no se toman estas fechas como en plan de, en la Navidad, venga, voy a hacer ejercicio porque me voy a ver bien, tal, no sé qué. Y sí, está bien que hagas deporte, está bien que hagas ejercicio, me alegro un montón. Pero hazlo cada día del año. O sea, todo este tipo de cosas, hacer ejercicio, leer, ser mejor en tus finanzas, trabajar mejor en tus proyectos, etcétera. No esperes que lleguen estas fechas. Darle un saludo a tu madre, a tu padre, a tus familiares, hermanas, hermanos, etcétera, amigos, ¿no? Escribir un mensaje o llamarlo de vez en cuando y demás. O sea, no hace falta que lleguen estas fechas para que tú vengas y digas, bueno, ahora sí vamos a reunirnos con la familia, venga, ahora sí voy a ir al gimnasio, venga, ahora sí, recién este día voy a trabajar en ese proyecto que tenía abandonado. O sea, oye, me alegro un montón que vayas a darle caña en estas festividades y en estos días festivos, pero es un trabajo que tú tienes que poner diariamente para ver resultados. Si esperas a que llegue ese día, obviamente, pues te vas a pegar la hostia, vamos, o sea, así, monumental. ¿Sabes? Porque está claro que no has puesto el trabajo en todo el año y pensando que vas a poner todo el trabajo en 1 o 2 horas del día, pues ya está, ¿sabes? O sea, no funciona así. Vale, el tema de año nuevo, otra historia más. O sea, mucha gente dice, bueno, ya el año que viene, no sé qué, no sé cuánto, vamos a empezar un año nuevo y aquí va a ser todo diferente, tal. O sea, el año nuevo no va a eliminar los problemas que tenías de antes. ¿Sabes? O sea, no piensen que el año que viene va a ser todo más bonito. O sea, todo eso depende de ustedes mismos. Todo eso depende de uno mismo. No depende de ni Pepito, ni de Juanita, ni de Menganito. O sea, para serles sincero, o sea, no tienen que tener su vida entera para coger y decir, bueno, me doy un parón. O coger y ponerle excusa a estas fechas para de repente empezar recién con ese proyecto, o ir recién al gimnasio, o, me explico, o darle un mensaje de buenos días, o te quiero mucho mamá, te quiero mucho papá, etcétera, etcétera. O sea, gente, y el año nuevo, como les digo, el año nuevo no va a arreglar nada de lo anterior. Es un trabajo que ustedes tienen que poner cada día de vuestras vidas para que las cosas luego vengan solas, los frutos luego vengan solos. Entonces, es una de las cosas que yo me he dado cuenta, así que como tip número 2 que les puedo decir es, no esperen que lleguen las navidades para coger y reunirse con la familia un día del año. No esperen que lleguen las navidades para escribirle un te quiero papá, un te quiero mamá, te quiero hermano, hermana, amigos, etcétera. O sea, no esperen estas fechas del año para reunirse con gente que realmente les importa. No esperen, sino búsquenlas, ¿no? De vez en cuando les llaman y tal. O sea, a mí me gustan, como les digo, pero tampoco es que diga yo está, no sé qué, ¿sabes? O sea, sigo trabajando, sigo haciendo mi vida, sigo yendo a entrenar, sigo yendo a tocar la batería, sigo hablando o no hablando con mis seres queridos, ¿no? O sea, y así todos los días. El año nuevo sigue como otro día más y ya está, la vida sigue. El año nuevo no les va a solucionar todo lo anterior que tenían, ¿ok? Así que bueno, como tip 2, gente, no esperen estas fechas para darle un saludo o un te quiero a vuestros seres queridos. Y el año nuevo no va a arreglar vuestros problemas del pasado. Son ustedes los que van a arreglar sus problemas del pasado y sus problemas diarios poniendo el trabajo cada día
un trabajo y una disciplina diaria. Punto. Bueno, y como tip número 3 para finalizar, me voy a ir a entrenar ahora. De hecho, ¿cómo me ha ido desde 2025 hasta ahora? Yo creo que me ha ido bastante bien. He hecho cosas que han estado más incluso por encima de mis posibilidades y las he conseguido, como el ascenso en el trabajo y demás. Y bueno, que al final dije, bueno, me voy porque ya me veía en un tope que dije, aquí no sé qué más voy a aprender, por eso también decidí irme. Y actualmente, como les digo, o sea, yo no vivo de la música. Yo acabo de sacar mi single, me lo he gestionado todo completamente solo. Pero, o sea, yo estoy muy seguro de mí mismo, de que, como les digo, o sea, de que el trabajo diario que pongo como persona es lo que me hará llegar a mis metas y es lo que hará que todos los frutos vengan a mí solo, por consecuencia de mis propios actos. Punto. Entonces, 2026, pues, sinceramente, ¿qué les digo? Llevo otro año más, pero es otro año más, son como otro día más, otra hora más en la que yo sé que estoy organizándome, poniendo el trabajo cada día y que como si le doy el feliz año a mi madre o a mi padre o a mis hermanas, hoy día se lo puedo dar mañana, pasado y hablar y tal, así que y no espero estas fechas, como les dije anteriormente. Así que bueno, mi gente, nada, me voy despidiendo porque me tengo que ir a entrenar ahora. Estaba un poco jodido la garganta y miren, aún así estoy grabando el vídeo. ¿Qué les puedo decir? Cuídense, no vayan por malos caminos. O sea, si ustedes tienen su intuición que les dice, ve por este camino, vete por ese camino. Y si es erróneo, el mismo camino te enseñará a que cogiste la decisión errónea y bueno, pues te equivocaste y que al final tienes que sortear todas esas piedras complicadas del camino para llegar a tu objetivo, ¿no? Y así es la vida, o sea, tienes que aprender a veces, ¿no? No todo es muy bonito, pero poco a poco se van dando las cosas y ya verán que al final todo va a acabar siendo un éxito para la persona que puso el trabajo día a día y no esperando una fecha del año. Así que nada, mi gente, cuídense, denle caña, disfruten estas fechas con sus seres queridos, los mejores deseos para el año que viene. Nos vemos pronto, mi gente, cuídense y ya saben, a darle caña en 2026 y a no parar. Let's go.